De temas de tecnología pasamos a hablar a temas de salud. Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de la cefalea o migraña. ¿De qué se trata esto? Por supuesto, si usted quiere unirse a nosotros, quizás ha tenido algún síntoma relacionado con esto, puede perfectamente escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, en donde estamos en vivo, por supuesto, para hablar sobre este tema tan importante y tan recurrente en la población nicaragüense. Nos acompaña la doctora Sofía Barreto, quien es médico y cirujano general de Clínica Salud para el Mundo. Gracias, doctora, por estar con nosotros una vez más. Para nosotros es un placer, obviamente, poder conversar de temas de salud con una especialista como lo es usted. Buenos días. Iniciar primero consultando acerca de cefalea o migraña. Nosotros podemos decir es lo mismo, pero se trata de dolor de cabeza, pero ¿cómo lo diferenciamos? Entonces sería como hablar un poquito acerca de qué es cefalea y también qué es migraña. Ok, migraña es un tipo de cefalea, primaria porque se clasifica tanto en cefalea primaria como cefalea secundaria. La migraña se va a diferenciar de la cefalea tensional con respecto a las características de los síntomas. ¿Qué es la migraña? La migraña es un dolor de cabeza que se caracteriza por un dolor pulsátil y unilateral, es decir, que te puede dar en una parte de la cabeza, y también que se manifiesta con síntomas como náuseas, vómitos, te molesta la luz, te molesta los sonidos, incluso se clasifica con aura y sin aura. ¿Qué quiere decir con aura? Con todos los síntomas que ya te mencioné. Existen auras visuales, que es la afectación de la vista, está las auras táctiles, que se comienzan, por ejemplo, cuando el paciente siente un hormigueo en los dedos y después va escalando poco a poco a los miembros superiores hasta llegar a la boca y hasta la lengua. Y está la aura del lenguaje, que es menos frecuente, que obviamente es cuando a la persona le afecta el lenguaje. Y la cefalea tensional, que es una de las principales causas de consulta en medicina general y neurología, se caracteriza por lo contrario. Es un dolor bilateral, que es opresivo, que el paciente que le están oprimiendo la cabeza, con la diferencia de que aquí no da síntomas de náusea o vómito o con aura, pero sí se puede manifestar como que le molesta la luz y los sonidos. ¿Es intenso igualmente que la migraña o es menor intenso? Es menos intenso que la migraña. De hecho, la migraña, según la OMS, es la octava enfermedad que te causa incapacidad laboral, más que nada incapacidad laboral o social. En el caso de nosotros, como ya me mencionabas la migraña, que bueno, viene acompañada quizás con vómitos, el tema de la visión, pero en el caso de la cefalea, ¿puede estar asociado a una enfermedad o a otra enfermedad o no? ¿Simplemente aparece de repente o cómo? Como te mencionaba, la cefalea puede ser primaria o secundaria. La cefalea primaria es aquella en la que el síntoma, o sea, que la que ya no es un síntoma, ya es en sí una enfermedad, como la cefalea tensional, la migraña, que es la que ocupa las segundas causas de consulta, y también la cefalea por analgésico, que es por consumo excesivo de analgésico, después te vuelves como que dependiente. Y está la cefalea secundaria. La cefalea secundaria es aquella causada por una enfermedad subyacente, es decir, por ejemplo, enfermedades como ITS, por VIH-Sida, por infección, por meningitis bacteriana, incluso por traumas craneoencefálicos, por neoplasias, que son tumores que ocupan la parte del cerebro, entre otras enfermedades. ¿Hay un rango de edades en el que nosotros podríamos sufrir de cefalea o migraña? La verdad es que los niños desde edades muy tempranas pueden sufrir migrañas, pero la cefalea se puede detectar ya a partir de los 4 años o más, porque es un poco más tequioso identificar los tipos de cefaleas que hay en niños por las características del dolor, ya que obviamente ellos no pueden expresar bien cómo es la característica del dolor, porque uno de los principales diagnósticos para diagnosticar lo que es la migraña es con las características de los síntomas. Entonces no hay como que un rango de edad. En el caso de las causas, ¿se pueden prevenir? ¿Es posible? Sí se pueden prevenir, porque los principales factores de riesgo de lo que son las migrañas y la cefalea es la deshidratación, poco consumo de agua. Incluso las mujeres somos las que más sufrimos de cefaleas y migrañas por las variantes hormonales, también por el uso de anticonceptivos, también por el uso excesivo el uso de alcohol, de drogas, de tabaco. Incluso hay una gran controversia también del uso consecutivo de cafeína. Nosotros en este caso hay situaciones que pudiesen llevarte a una situación de cefalea, que no necesariamente podría llevarte a lo que es una migraña, tal vez, qué sé yo, estrés, o quizás no comes en tu tiempo específico,
o quizás no estás durmiendo bien. Son situaciones que te pueden llevar a estas dos condiciones. Sí, claro que sí. De hecho, uno de los principales factores de riesgo también que se me olvidó mencionar es el estrés, la ansiedad y la depresión, que es cuando tu cuerpo comienza a somatizar todos esos síntomas porque el estrés es tan grande o tal vez llegas a tener problemas de trastornos mentales que tu cuerpo comienza a somatizar y uno de los principales síntomas es la cefalea. Pero puede llegar un momento en el que, por ejemplo, una cefalea puede llegar a convertirse al final en una migraña o hay que esperar bastante tiempo para poder establecer un diagnóstico de esa manera. Como te decía, la migraña es un tipo de cefalea. Sí. Entonces la migraña ya en sí ya es una enfermedad que, como te decía, es de las primeras 8 enfermedades que ocupa la incapacidad laboral según la OMS y sí se puede, como te decía, se puede diagnosticar de diferentes formas, más que nada por la clínica, solamente que la clínica de la migraña es un poco más difícil, no más difícil, sino como que un poco más dura por todo lo que conlleva. Y el paciente tiene que estar encerrado, tiende a estar con muchas ganas de vomitar, no puede estar expuesto a la luz, le molestan los sonidos, incluso hasta los olores. Entonces, el diagnóstico de migraña es un poco más, dirigido a los síntomas. En el caso del tratamiento, como ya explicabas vos, el tratamiento de la cefalea es algo que lo tratás, se quita, pero ¿qué pasa con la migraña igualmente? Porque me imagino yo que no es algo, o tiene cura, no tiene cura. Pues se puede prevenir y se puede tratar. Hay diferentes tratamientos preventivos y tratamientos también ya en la crisis. El tratamiento preventivo hay diferentes fármacos, pero tienen que hacerse con criterio, al menos de 3 episodios al mes de tanto cefalea o de migraña. Pero por lo general siempre se da un tratamiento preventivo en aquellas personas que tienen migraña y después son con las crisis que se dan el tratamiento. Nosotros, si realmente, por ejemplo, hay fármacos, hay algún tipo de terapia física que nosotros también pudiésemos practicar para poder reducir estos síntomas. De hecho, sí, están los fármacos que son los AINES, otros tipos de fármacos también que ayudan a la prevención de la migraña y también es muy bueno hacer yoga y hacer pilates y hacer ejercicio físico porque eso también te ayuda a liberar estrés, ansiedad, a estar un poco más activo y a liberar muchas hormonas. Nosotros recordarle a nuestra audiencia que estamos a través de Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua y ya tenemos algunos comentarios que vamos a estar leyendo ahorita. Y dice, buenos días, es normal que después de que me pasen los efectos de la migraña me dan adormecimiento del lado derecho de mi cuerpo, cara, brazo y pierna y también sudoración. Sí, como decía anteriormente, es uno de los principales síntomas también de lo que es la migraña porque son auras y las auras no siempre se presentan antes de antes de la migraña, antes de los síntomas de la migraña, siempre se pueden presentar durante o después de la migraña. ¿Algo que desaparece sí cuando tomamos el medicamento o no? Eso ¿Va a permanecer ahí por un tiempo? No, eso puede permanecer por un tiempo, pero incluso después de terminar el tratamiento puede desaparecer. Bueno, dice, buenos días, he tenido dolores fuertes que empiezan desde el sentido, imagino que es por acá, solo a un lado de la cabeza. Entonces, ¿de qué pudiese tratarse este caso? Puede tratarse de una cefalea migrañosa, porque como decía anteriormente, la cefalea tensional es aquella que afecta bilateralmente y la cefalea migrañosa es la que afecta unilateral. Sin embargo, es muy importante saber cuáles son los otros síntomas que ha estado presentando para tener un diagnóstico más certero. Si también nos preguntan, a mí me duele la mitad de la cabeza, el dolor viene desde el cuello, paso hasta días con el dolor y dice que le ha dolido también lo que es la mitad del rostro, dice que no sabe qué hacer. Lo importante sería ir a pasar consulta para valorar cuáles son los síntomas que está afectando, pero también el diagnóstico se orienta más a una cefalea migrañosa por el tiempo de duración, porque cabe destacar que la cefalea migrañosa dura más de 4 horas hasta 72 horas. Dice, también otro usuario acá dice, padezco de migraña desde niña, dice que se lo desencadenó un perfume. Hoy a mis 43 años, ahora los dolores son más intensos con todos los síntomas habidos y por haber. En ese caso, ¿cómo se puede tratar? Me imagino yo que con el paso del tiempo, si es una persona que ya lleva pues bastantes años con este diagnóstico, la dosis va cambiando. ¿Hay alguna manera de que esta persona pues obviamente pueda disminuir, reducir el dolor? ¿Qué pasa? Hay que ir también al médico para ver si se cambia el medicamento. Eso también es muy bueno de que ir al pasar consulta para saber cuál es el medicamento que está tomando, porque después de cierto tiempo nosotros quedamos con cierta resistencia a los medicamentos, entonces es muy importante saber cuál es el medicamento que está tomando y también si está tomando las medidas adecuadas para evitarla o las detonaciones de la migraña. Sí,
Gracias, doctora. También hay otra consulta, dice, buenos días, a mí me da dolor de cabeza, entumecimiento en la lengua y se dice que hasta se le ha caído un párpado. Luego del dolor insoportable, dice que le da como sueño. ¿Qué tan grave será eso? Pregunta, y dice que en la tomografía simple le dijeron que no hay nada, que bueno, y que agradece pues obviamente la respuesta que usted le va a brindar ahorita. Pues en ese caso, cuando hay caída del párpado que se llama ptosis palpebral, lo ideal sería pasar consulta con un neurólogo para valorar lo que está pasando. Si en la tomografía no salió nada, es muy importante, pueden llegar incluso a nuestra clínica a pasar consulta para que veamos lo que está pasando con la tomografía, ya pasar consulta conmigo, pasar consulta con la médico internista para valorarla, porque sí llama mucho la atención la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. También nos consultan, buen día, yo padezco de un fuerte dolor, dice, del lado de la nuca, el lado izquierdo, y con dolores también de ojo también, agrega esta persona, igual que el caso anterior. Sí, también hay muchos síntomas que se derivan de la cefalea tensional, tanto como la migraña, que comienzan a nivel de las cervicales y se van irradiando poco a poco a nivel occipital, entonces son síntomas también que hay que valorar. Sí, hay bastantes consultas sobre este tema y agradecemos, ¿verdad?, que ustedes se unan con nosotros a hablar de un tema tan importante del que, como mencionábamos al inicio, es bastante recurrente. Es muy común, muy común. Dice, buenos días, a mí me da mucho dolor de cabeza desde los 16 años y ahora tengo 34 y no miro mejoría. Y se me duerme en la mitad de la cara y en la parte del cerebro se me hunde y se me inflama. Eso también es una pregunta muy interesante, porque desde los 14 años hay que ver si es varón o mujer también, porque si es mujer, es una mujer. Hay que ver que las mujeres van variando por el ciclo menstrual y también por diferentes etapas que pasan hormonales. Es un poco más duro lo que es los dolores de la migraña. Los episodios de migraña son un poco más duros en las mujeres por todas las fluctuaciones hormonales que sufrimos. Bueno, entonces me imagino que necesitaría como tal vez una valoración, porque, Exacto, porque valoración. es como interesante lo que menciona de que dice que siente como que se le hunde la parte del cerebro izquierdo. Sí, normalmente los pacientes llegan diciendo ese tipo de síntomas, pero lo muy importante es valorarlo primero para hacerle un examen físico y un examen neurológico. Otra persona nos pregunta, dice, buenos días, ¿es normal que después de convulsionar me dé dolor de cabeza en la parte de la lesión frontal izquierda? Es muy común que la persona quede con cefalea, quede con dolor y quede desorientado. Es muy común si la paciente tiene algún tipo de lesión a nivel temporomandibular, temporofrontal, es muy común que las personas queden con ese tipo de síntomas, con ese tipo de complicaciones, por así decirlo, porque las convulsiones son una manifestación clínica neurológica muy fuerte que pueden dejar a las personas desorientadas casi por 15 minutos o más, con muchos dolores, dolor en el cuerpo y muchas otras cosas. Pero también es muy común. Sí. Pero me imagino que es parte, obviamente, si vas a estar con su médico, lleva un tratamiento, es algún síntoma de que quizás el médico le ha explicado que viene consigo, ¿no? Le tienen que explicar, claro. Si él padece ya de convulsiones, significa que está con un trastorno epiléptico u otra enfermedad. Entonces el médico le debe explicar al paciente cuáles son los síntomas o los efectos que quedan después de una convulsión. Aquí lo muy importante es tomarse el medicamento siempre que podamos para evitar también las convulsiones, porque las convulsiones por lo general a la larga pueden llevar a afectación de las partes cerebrales. Sí, también nos consultan, buenos días, a mí me da dolor de cabeza, pero solo le duele la parte de la frente desde que se levanta y que pasa así todo el día. Pues lo muy importante aquí hacerle exámenes también, me faltó destacar de que incluso cuando hay alteraciones visuales como miopía, hipermetropía, ese tipo de alteraciones pueden provocar dolores de cabeza. Entonces lo ideal sería pasar consulta y lo invito a llevar a la clínica. Bueno, acá una de las personas que nos había consultado dice que es un tema muy interesante y mil gracias por su respuesta, doctora. Quisiera saber, en el caso de una crisis, qué puedo hacer, ya que es un dolor que ninguna pastilla reduce su dolor, y en algunos hospitales pues dice que pues ha tenido pues algunas complicaciones en cuanto a la dosis o el tratamiento, ¿verdad?, para poderlo tratar y evitar esta crisis. Yo lo que les recomiendo siempre a mis pacientes es que cuando tengan las crisis es evitar estar expuesto a la luz, estar expuesto a los sonidos, a los olores, evitar exponerse mucho al sol, ver bastante agua, mantenerse hidratado es súper importante, porque la deshidratación, como te mencioné anteriormente, te lleva a un dolor inexplicable y sobre todo pues tomarse las pastillas, pero lo ideal sería llegar a pasar consulta para valorar cuál es el medicamento que podemos cambiar y darle otra dosis. Sí, tenemos otro caballero y dice, buenos días, ¿a qué podría deberse sentir un dolor desde la parte posterior del cuello hasta detrás del ojo?
normalmente es del lado izquierdo. Normalmente puede ser por estrés en algunas ocasiones. También me vuelve como una cefalea tensional, pero sí, por lo general hasta cuando dormimos mal se nos pueden presentar muchos dolores en esa región, pero cuando ya se presenta con dolor de ojo hay que valorar. En el caso, me imagino yo que esto podría ir ligado tal vez a una posible consecuencia. ¿Qué pasa si nosotros no atendemos? Por ejemplo, ya nos decía acá una persona de que de la mañana está con dolor de cabeza y nosotros venimos y tal vez no, tal vez por el tiempo o porque decimos no, a lo mejor voy a ir después y no venimos y no acudimos al médico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no atender este tipo de dolores de cabeza tan constante que ya leíamos? Incluye dolor de ojo, incluye caída de párpado, incluye incluso adormecimiento del cuerpo, de la lengua, por ejemplo. Pues lo ideal sería, pues no lo ideal, sino que la consecuencia que más va a afectar es que la persona se va a sentir que no va a poder hacer nada, porque los dolores son tan fuertes que, como te decía, sí, es una de las principales causas de incapacidad en todo el mundo. Entonces aquí lo ideal sería buscar un buen médico, asistir siempre a sus consultas, valorarlo con neurología si los síntomas son muy fuertes. Entonces lo ideal sería valorarse siempre. Sí, hay una dama que nos pregunta, dice, buenos días, dice, yo he pasado con dolor de cabeza por 3 días. ¿Qué pasa en estos casos en los que llevas varios días con dolor de cabeza constante, así como menciona ella? En ese caso, los síntomas me imagino que son horribles. Me huele que es una cefalea migrañosa por el tiempo de evolución, porque, como te decía, dura de 4 horas hasta 72 horas o más, lo que es la cefalea. Y sí, es un poco complicado, un tanto tequioso por las características de los dolores y todos los síntomas que conllevan. Hay momentos, por ejemplo, en el día en el que pudiésemos experimentar mayormente este dolor de cabeza, por ejemplo, a las horas en las que quizá hay más solo, por ejemplo, sos una persona hipertensa, me imagino yo que también pudiese estar vinculado a este tema, ¿o varía? Sí, de hecho sí tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de banderas rojas en la cefalea, estamos hablando incluso cuando te empieza en la noche y de la nada o estás dormido y te empieza un dolor de cabeza horrible. Eso es una bandera roja. Me faltó decir eso, que es muy importante lo que acabas de decir, porque es muy diferente que te comience en la mañana a que te comience en la noche mientras vos estás dormido. Si estás dormido y te comienza un dolor de cabeza muy fuerte y comenzás con muchas ganas de vomitar, que comenzás con convulsiones e incluso con episodios febriles, es muy importante visitar al médico. Se le llama red flags o banderas rojas de la cefalea. Tenemos otra pregunta acá, dice, buen día. Ella consulta a esta persona, creo que es hombre, no estoy segura, dice que esto pudiese estar ligado a la existencia del hongo cándida. Pues la mayoría de veces eso está ligado con síntomas también de infecciones, como te decía anteriormente, pero no siempre son de cándida. La mayoría de veces pueden ser por infecciones oportunistas como las de VIH-Sida, meningitis bacteriana u otro tipo de enfermedades, pero por hongo cándida. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque muchos acá también, dentro de los comentarios, algunos se recomiendan como toma tal cosa o ya me inyecté esto, me inyecté lo otro, tal vez porque uno dice, bueno, es lo más acertado en cuanto a para quitar el dolor, pero realmente al final no tratas el problema. Aquí es muy importante lo que acabas de decir también, porque no es bueno automedicarse, porque no sabes cuál es el medicamento que te va a caer bien, porque hay diferentes tipos de medicamentos que son guiados para tanto la cefalea como para la migraña. Excelente, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron acá sus comentarios y por supuesto reiterar, ¿verdad, Sofía, los contactos para que ellos puedan acudir a lo que es la Clínica Salud para el Mundo, para que ellos puedan atenderse, porque había muchos que consultaban dónde podían pasar consulta con usted? Claro que sí, nos pueden visitar en Clínica Salud para el Mundo de los semáforos de la Fuente, 50 varas para arriba. Muchísimas gracias por habernos regalado esa información tan importante y a todas las personas que nos escribieron y que lamentablemente no pudimos responderle a todos. Nosotros continuamos así con más de Acción 10 en la mañana con Xochitl, que tiene más información.